tal, jóvenes? Muy buenos días. Estamos con un segundo ejemplo de la aplicación de las funciones trigonométricas, ¿sí? Estamos viendo de qué manera se pueden aplicar las funciones trigonométricas en un problema planteado. Este es nuestro problema, ¿sí? Y esta es nuestra figura. Vamos a ver cómo es que podemos armar esta figura de acuerdo a lo que nos dice nuestro problema. Ok, nos dice el enunciado, desde un punto A en la orilla de un río, vamos a considerar este un punto A, esta es la orilla del río, ¿sí? Aquí tenemos un punto A, se ve un árbol justo enfrente, aquí está el punto A y enfrente de ese punto A se ve un árbol o está un árbol, ¿sí? Si caminamos 100 metros río abajo, aquí está, caminamos 100 metros río abajo, puede ser hacia la izquierda, puede ser hacia la derecha, es exactamente lo mismo. En este caso vamos a dirigirnos hacia la izquierda, ¿sí? 100 metros de un punto A, caminamos 100 metros río abajo a un punto B, ¿sí? Por la orilla recta del río, aquí está la orilla, nosotros caminamos entonces por la orilla 100 metros del punto A al punto B. Dice, desde el que se ve el árbol formando un ángulo de 30 grados. Desde este punto B se ve el árbol, ¿sí? Y esta inclinación forma un ángulo de 30 grados, junto con la orilla, ¿sí? Entonces, a nosotros nos dicen que debemos de calcular la anchura del río. Vamos a ver cuánto mide la anchura de lo que es el río. Entonces, repetimos el planteamiento del problema. Estamos en un punto A, en la orilla del río, dice, desde este punto A, justo enfrente de ese punto está un árbol, ¿sí? Si nosotros caminamos de ese punto A, río abajo, a la orilla del río, 100 metros hacia un punto B, desde ese punto B, ¿sí? Se ve el árbol, perdón, y este forma un ángulo de 30 grados. Desde esa posición hasta el árbol se forma un ángulo de 30 grados con la orilla o en la orilla del río, ¿sí? Lo que nosotros vamos a calcular es lo ancho que tiene el río. Bueno, ¿cómo vamos a empezar? Fíjense bien, vamos a ver los datos que tenemos. Si nosotros esta figura la sacamos aquí, ¿sí? Vamos a formar el triángulo rectángulo con las letras que se utilizan en el teorema de Pitágoras para facilitar el problema. Esta figura es esta. A nosotros nos piden esta parte, que es la anchura del río, nos piden el cateto opuesto. Esto es lo que desconocemos, ¿sí? Tenemos el cateto adyacente, que es igual a 100 metros. Tenemos este ángulo, ¿sí? Que es de 30 grados. Llámesele ángulo A, ángulo teta, ángulo beta, lo que sea más claro para ustedes. Vamos a utilizar ángulo A. Recuerden que este es el ángulo recto y este sería el ángulo B. Pero a nosotros únicamente nos están pidiendo lo ancho del río, o sea, el cateto opuesto. Nos vamos a nuestras funciones trigonométricas. Recuerden, yo no puedo utilizar el teorema de Pitágoras para calcular este lado porque no tengo tampoco el lado C, o sea, la hipotenusa. Para eso yo debo de tener dos lados. Por lo tanto, el teorema de Pitágoras no me sirve. Vamos entonces por una función trigonométrica. Recuerden las tres funciones trigonométricas que tenemos. Seno de A es igual a sobre C, coseno de A es igual a B sobre C y tangente de A es igual a sobre B. Vamos a ver entonces cuál de las tres nos sirve. Si nosotros nos vamos con esta, tenemos el ángulo A, que es 30 grados. El lado A no lo conocemos y el lado C tampoco. Por lo tanto, esa primer fórmula no nos sirve, porque nada más tenemos un dato y debemos de tener obligatoriamente dos. Vamos con coseno. Tengo el ángulo A, que es 30 grados, tengo el lado B, que es 100 metros, y no tengo el lado C, pero el lado C a mí no me lo están pidiendo, ¿sí? Entonces tampoco esta fórmula la debo de utilizar, porque el lado C no me lo están pidiendo. Entonces tenemos esta última, tenemos el ángulo A, el lado A nos lo están pidiendo, pero tengo el lado B. Entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar. La vamos a escribir más aquí arriba. Esta es nuestra fórmula a utilizar para resolver nuestro problema. Entonces, empezamos a sustituir. Fíjense bien, primero vamos a despejar lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo calcular el lado A. Entonces,
Como B está dividiendo, va a pasar a multiplicar y ya va a quedar solita la A. Por lo tanto, A va a ser igual, si B está dividiendo, pasa a multiplicar a tangente, quedaría B por tangente de A. Sustituimos donde decimos que A va a ser igual a lo que vale el lado B, que vale 100 por tangente del ángulo A, que vale 30 grados. Por lo tanto, A va a ser igual, no debo de realizar esta multiplicación, primero vamos a convertir los grados a decimales y sería entonces 100 por tangente de 30, se van a su calculadora y directamente sin shift, porque no tienen tan a la menos 1, ponen nada más tan de tangente y ponen 30 grados y le dan igual. Y recuerden, tomamos 4 decimales, 0.5773. ¿Sí? Ahora sí, el lado A va a ser a esta multiplicación, 100 por 0.5773. Y esto nos va a dar 57.73 metros. Esto es la anchura del río. Este es el cateto opuesto que nos dio este valor. Por lo tanto, recuerden que nosotros tomamos como referencia la misma figura. La anchura del río es de 57.73 metros. Y eso es todo lo que nos están pidiendo. No nos están pidiendo ni la hipotenusa ni el ángulo B. En el tipo de problemas donde se aplican las funciones trigonométricas, normalmente siempre nos piden nada más un dato. Y ese es el único que tienen que calcular. Ok, jóvenes, vamos a subir otro video con otro ejemplo de las aplicaciones de funciones trigonométricas. Hasta entonces,